El amanecer llegaba cada día como un peso insoportable para don Ernesto. El sol entraba débilmente entre las cortinas cerradas, pero en su interior no iluminaba nada. La casa, que alguna vez estuvo llena de voces, risas y movimiento, ahora era un mausoleo de recuerdos. Caminaba despacio por los pasillos, arrastrando los pies y apoyándose en su bastón, mientras sus ojos se detenían en cada objeto que había perdido su sentido. La mecedora donde su esposa, Clara, pasaba horas tejiendo con paciencia, la taza de porcelana con flores azules que solo ella usaba por las mañanas, el aroma de su perfume que aún se resistía a desaparecer de algunos rincones. Todo parecía hablar de ella, todo parecía reclamar su ausencia. Cada rincón de la casa gritaba lo mismo. Ya no estás solo sin ella. Clara había sido más que una esposa, había sido su compañera inseparable, la mujer que lo acompañó en los momentos más duros, la madre de sus hijos, la confidente de sus secretos, la dueña de las historias compartidas en medio siglo de matrimonio. Con ella había aprendido a crecer, a luchar, a sobrevivir a los embates de la vida. Y con su partida, todo lo que quedaba eran paredes frías y un silencio que no se interrumpía con nada. El reloj avanzaba, pero para Ernesto el tiempo se había detenido en el instante en que ella cerró los ojos para siempre. El dolor no era solo la ausencia física, era el hábito de girar la cabeza hacia la silla de enfrente, esperando encontrarla. Era alargar la mano en la cama para sentirla y descubrir solo el vacío helado de las sábanas. Era preparar el café y darse cuenta de que solo una taza se llenaba. Era descubrir que los recuerdos no solo consuelan, también pueden herir, y cada mañana era igual. Un ritual de silencio, un desayuno sin sabor, un suspiro que se perdía en el aire. Al principio, sus hijos lo visitaban con frecuencia. Querían asegurarse de que no se sintiera solo. Llegaban con flores, con algo de comida, con palabras de consuelo que sonaban más a obligación que a verdadero cariño. Pero con el tiempo, esas visitas comenzaron a espaciarse. Primero una llamada rápida para avisar que no podían pasar esa semana. Luego mensajes fríos que decían, «Papá, espero que estés bien, hablamos pronto». Y más tarde, el silencio. No había enojo en Ernesto, había una resignación amarga. Sabía que cada uno estaba atrapado en sus propias vidas, en sus trabajos, en sus hijos, en sus problemas. Pero esa comprensión no aliviaba la herida de sentirse abandonado. Él, que había dado todo por su familia, que había trabajado de sol a sol para que nunca les faltara nada, ahora no tenía compañía ni en sus horas más oscuras. Las noches eran las peores. Cuando la ciudad se dormía y el mundo parecía callar, la soledad se volvía insoportable. Ernesto se acostaba en la cama grande, cerraba los ojos y en sueños escuchaba la voz de Clara llamándolo. «Ernesto, despierta, que el café se enfría». «Oh, ¿ya regaste las plantas?». Abría los ojos de golpe, con la esperanza de verla allí, pero lo único que encontraba era el techo blanco y el silencio. Entonces se quedaba mirando la penumbra, sintiendo cómo el corazón le pesaba como una piedra. Con el paso de los meses, su vida se fue apagando lentamente. Caminaba sin rumbo, arrastrando el bastón por el vecindario, observando a la gente pasar. Veía parejas tomándose de la mano, niños riendo, madres regañando a sus hijos, y cada escena le dolía, porque era un recordatorio de que su propia historia ya había quedado atrás. Se preguntaba una y otra vez, ¿alguien notaría si desaparezco mañana? ¿Realmente importa si sigo aquí? Y esa pregunta se repetía como un eco cada día, cada hora, cada instante de soledad. Una tarde de lluvia, mientras las gotas golpeaban las ventanas con insistencia,
Ernesto se sentó en la sala con una cuerda en las manos. La sostuvo un largo rato, observándola como si en ella estuviera escrita la respuesta a todas sus dudas. Pensó en Clara, pensó en lo fácil que sería cerrar los ojos y con un gesto ponerle fin a tanto sufrimiento. Imaginó que tal vez, si lo hacía, volvería a encontrarla en algún lugar, en ese misterio al que todos llaman más allá. Pero también pensó en sus hijos. ¿Llorarían por él? ¿Lo extrañarían? ¿O apenas sentirían un nudo en el pecho durante unos días antes de seguir adelante con sus rutinas? Esa idea lo devastaba, la sensación de que ni siquiera su ausencia sería suficiente para interrumpir el ritmo acelerado de la vida de los demás. Apretó la cuerda con fuerza y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No eran lágrimas tranquilas, eran sollozos desgarradores, el llanto de alguien que siente que ya no tiene lugar en el mundo. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo lo detuvo. Una voz pequeña, tenue, casi imperceptible, resonó en lo profundo de su ser. No era una voz cualquiera, era la de Clara, o al menos así lo sintió él. Todavía no, Ernesto, todavía no. Fue apenas un susurro en su memoria, un eco en su corazón, pero suficiente para hacer que soltara la cuerda. La dejó caer al suelo y se cubrió el rostro con las manos, respirando con dificultad, como si hubiera escapado de una sombra que lo perseguía. Ese instante no lo curó, no borró la tristeza, no devolvió a su esposa ni a la compañía perdida, pero sí le dio un respiro, un día más, un día en el que, aunque no lo sabía, la vida le tenía preparado un encuentro inesperado. Porque a veces, en el momento exacto en que creemos que todo está terminado, surge un milagro. Y aquel milagro para Ernesto no iba a venir de un hijo arrepentido ni de un vecino preocupado. Iba a venir de la calle, con 4 patas, con una mirada herida y al mismo tiempo llena de esperanza. Y aquí surge una pregunta inevitable para cualquiera que escuche esta historia. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos más, que el vacío es demasiado grande, que la soledad pesa tanto que no deja respirar? ¿Y cuántas veces, justo en ese límite, la vida nos ha sorprendido con algo o con alguien que se convierte en la razón para continuar? Ernesto aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la esperanza puede llegar de la forma más inesperada, en el momento más oscuro, y que a veces un simple ladrido puede salvarte del silencio eterno. Los días siguientes a aquella tarde de lluvia en la que don Ernesto había estado tan cerca de rendirse, transcurrieron pesados, grises, sin nada que pareciera romper la rutina de vacío. Se levantaba por inercia, caminaba por la casa como un fantasma y apenas comía lo suficiente para engañar al hambre. El teléfono seguía en silencio, los hijos no llamaban, y el eco de los pasos en el pasillo era su única compañía. A veces se detenía frente a la ventana y observaba el mundo allá afuera, los niños jugando en las veredas, los vendedores ambulantes ofreciendo su mercancía, las parejas jóvenes caminando con prisa, con proyectos, con sueños, y él, encerrado en un cuerpo cansado y un corazón roto, sentía que todo eso ya no le pertenecía. «Yo ya no soy parte de este mundo», murmuraba, como si necesitara recordárselo a sí mismo. Una tarde, más oscura que las demás, el pensamiento volvió. La cuerda aún estaba en el mismo lugar, guardada en un cajón que él evitaba abrir, pero cuya presencia conocía demasiado bien. El solo hecho de saber que estaba allí lo llenaba de una extraña calma y al mismo tiempo de un miedo profundo. Era como si ese objeto se hubiera convertido en una salida de emergencia, una puerta que podía abrir cuando ya no soportara más. Y esa tarde, con el corazón hecho pedazos
y la sensación de que su vida carecía de todo sentido, se convenció de que había llegado el momento. Se sentó en su silla, respiró hondo y trató de encontrar fuerzas para dar el paso definitivo. Pensaba en Clara. Imaginaba que al otro lado ella estaría esperándolo, sonriendo como siempre, con ese gesto sereno que lo tranquilizaba en cualquier tormenta. Quería creer que solo debía cerrar los ojos y dejarse llevar para volver a estar con ella. Sin embargo, una punzada de duda lo atravesaba. ¿Y si no había nada después? ¿Y si todo se apagaba y solo quedaba la nada? Esa pregunta lo aterraba, pero no era suficiente para detenerlo. Mientras apretaba los puños y sentía que el final estaba cerca, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Primero fue un golpe seco en la ventana, como si algo hubiera chocado con fuerza. Luego, un ladrido, corto, ronco, desesperado. Ernesto parpadeó confundido. ¿Un perro? Se levantó lentamente, arrastrando su bastón, y apartó apenas la cortina. Afuera, bajo la lluvia fina que comenzaba a caer, estaba un perro callejero. Tenía el pelaje enmarañado, la piel marcada por cicatrices, y una de sus patas traseras parecía herida, porque la apoyaba con dificultad. Sus ojos, grandes, oscuros y brillantes, lo miraban con una intensidad extraña, como si supiera exactamente lo que Ernesto estaba a punto de hacer. El anciano sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había visto muchos perros callejeros en el barrio, pero ninguno se había detenido frente a su casa. Ninguno lo había mirado de esa forma. Ese animal, mojado y tembloroso, parecía haber llegado en el momento preciso, como un mensajero, como un testigo. Ernesto no apartó la mirada. El perro ladró de nuevo, un sonido ronco, pero que no era agresivo. Más bien era un llamado. Y ese llamado resonó en lo profundo del anciano, como si dijera: «No lo hagas, aún no». Estoy aquí, con el corazón acelerado. Ernesto abrió la ventana apenas unos centímetros, y el frío entró de golpe. El perro no se movió, se quedó ahí, con la cabeza ladeada, observándolo fijamente. El anciano tragó saliva y murmuró: «¿Por qué vienes ahora? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me miras como si me conocieras?». Nadie respondió, por supuesto, pero en esos ojos había algo que Ernesto no podía ignorar. Una súplica. Ese animal estaba tan perdido, tan solo y tan herido como él. Durante unos minutos, permanecieron así, mirándose, dos almas rotas, dos seres abandonados, dos vidas que parecían no tener rumbo. El perro temblaba bajo la lluvia, y Ernesto, sin pensarlo demasiado, sintió que debía hacer algo. Cerró la ventana, buscó un trozo de pan duro en la cocina y volvió a abrirla. Extendió la mano lentamente, con torpeza, temiendo que el animal huyera. Pero el perro no huyó. Se acercó despacio, desconfiado, con el cuerpo encogido, y finalmente tomó el pan de sus dedos. Al hacerlo, sus miradas volvieron a encontrarse. Y en ese instante, Ernesto sintió que algo se encendía dentro de él, una chispa diminuta, pero suficiente para iluminar el rincón más oscuro de su alma. El anciano se quedó allí, observando cómo el perro comía ansiosamente, casi atragantándose, como si no hubiera probado bocado en días. Cada mordisco era un recordatorio de que la vida, incluso en la miseria, aún buscaba seguir adelante. Ernesto respiró hondo. La cuerda seguía en el cajón. La tentación del final aún estaba allí. Pero por primera vez en mucho tiempo, la atención de su corazón estaba puesta en otra cosa. Ese perro callejero, aparecido de la nada, lo había interrumpido en el momento más crítico, como si hubiera sido enviado para salvarlo. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. La imagen de los ojos del perro lo perseguía incluso con los párpados cerrados. Recordaba su mirada fija,
su temblor bajo la lluvia, su hambre voraz. Y por primera vez en meses, pensó en alguien más que en sí mismo. Se preguntó qué sería de ese animal, si lograría sobrevivir, si encontraría un lugar donde refugiarse. En medio de la oscuridad de su cuarto, murmuró, quizás mañana lo busque. Y al decirlo, sintió una extraña calma, como si esas simples palabras fueran una promesa que lo ataba al día siguiente, como si le dieran una razón, aunque pequeña, para despertar una vez más. Al amanecer, cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirar hacia la ventana, y allí estaba. El perro lo esperaba, sentado, observándolo, como si hubiera sabido que el anciano cumpliría su promesa. Ernesto sonrió débilmente. Hacía meses que no sonreía. Tal vez, solo tal vez, ese ladrido en medio de la lluvia había sido el inicio de algo nuevo. La mañana se abrió paso lentamente, con una luz pálida que apenas lograba atravesar las nubes grises. El barrio estaba todavía medio dormido, con apenas el murmullo lejano de algún coche arrancando y el canto intermitente de un gorrión despistado. Ernesto, como cada día, había despertado antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque la costumbre de tantos años junto a Clara seguía marcando su reloj interno. En el pasado, esas horas eran las mejores. Ella solía preparar café, y mientras el aroma llenaba la casa, se sentaban juntos a comentar los planes del día. Ahora, sin embargo, la madrugada era un recordatorio cruel de que ya no había nada que planear, de que el silencio había usurpado cada espacio. Pero ese día fue distinto. Apenas se incorporó en la cama, sus ojos se dirigieron automáticamente hacia la ventana, como obedeciendo una intuición. Y ahí estaba, otra vez, el mismo perro de la noche anterior. Sentado sobre el suelo húmedo, con el lomo encogido por el frío, lo observaba fijo, inmóvil, con esa expresión que mezclaba cansancio y necesidad. El corazón de Ernesto dio un vuelco. No había sido un sueño. No era un producto de su imaginación. El animal había regresado. El anciano se quedó mirándolo un largo rato, como si necesitara convencerse de que era real. Había algo en esa presencia que le resultaba imposible de ignorar. Se levantó despacio, arrastrando las pantuflas por el piso, y abrió la puerta con cautela. El aire fresco de la mañana lo golpeó de frente, llenándole los pulmones con un frío que lo hizo estremecer. El perro no se movió, solo ladeó la cabeza y lo miró con esos ojos grandes, profundos, que parecían contener una súplica silenciosa. Ernesto pensó en ignorarlo, en cerrar la puerta y regresar a la rutina de siempre. Era lo más lógico, lo más fácil, pero algo dentro de él lo empujaba en la dirección contraria. «¿Qué haces aquí, muchacho?», murmuró. «¿No tienes a dónde ir?». Su voz salió ronca, quebrada, como si estuviera hablándose a sí mismo. El perro levantó apenas las orejas, como si hubiera entendido, y dio un paso hacia adelante. El anciano retrocedió un poco, sorprendido por su atrevimiento. Había crecido con la idea de que los animales callejeros podían ser peligrosos, que era mejor mantener distancia. Sin embargo, ese pensamiento no lograba imponerse sobre lo que sentía en ese momento. El perro estaba flaco, sucio, con las costillas marcadas bajo el pelaje enmarañado. Una de sus patas traseras cojeaba con evidente dolor. No había agresividad en él, solo hambre y cansancio. Y esa vulnerabilidad lo golpeó de lleno. Sin pensarlo demasiado, Ernesto volvió a la cocina. El sonido de sus propios pasos le parecía extraño, como si hiciera algo completamente nuevo en su vida. Abrió la alacena y encontró un trozo de pan duro que había guardado días atrás. Dudó un instante.
Parte de sí quería guardarlo, porque en su tristeza había aprendido a vivir con lo mínimo. Pero otra parte, más fuerte, le dijo que debía compartirlo. Sirvió además un cuenco con agua y regresó a la entrada. El perro seguía allí, sentado, paciente, como si supiera que lo estaban esperando. Ernesto dejó el pan y el agua en el suelo, a unos metros de distancia, y retrocedió lentamente. «Toma, no tengas miedo», murmuró otra vez, como si esas palabras pudieran tender un puente entre dos soledades. El perro se acercó con cautela, olfateando el aire, desconfiado al principio, hasta que el hambre venció cualquier duda. Se abalanzó sobre el pan y lo devoró con tal desesperación que al anciano se le formó un nudo en la garganta. Observó cada bocado, cada movimiento ansioso de sus mandíbulas, y se dio cuenta de que esa criatura había sufrido tanto o más que él. Cuando el perro terminó de comer, levantó la cabeza lentamente. No huyó, no dio media vuelta como hubiera esperado cualquiera. En lugar de eso, lo miró directo a los ojos. Fue un instante breve, pero cargado de una fuerza indescriptible. En esa mirada había algo más que necesidad. Había gratitud, reconocimiento, e incluso una especie de promesa silenciosa. Ernesto sintió cómo se le humedecían los ojos. No podía explicarlo, pero en ese momento comprendió que no eran dos extraños los que se observaban. Eran dos almas heridas, encontrándose en medio del vacío. Se arrodilló con dificultad, apoyándose en su bastón, y extendió la mano con timidez. Esperaba que el perro retrocediera, que mostrara los dientes, que gruñera, pero no lo hizo. Al contrario, dio un paso hacia adelante y permitió que esa mano temblorosa le acariciara la cabeza. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, profundo, como si también se sintiera aliviado de haber encontrado un refugio. Y entonces, Ernesto ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y mientras acariciaba ese lomo áspero y sucio, murmuró: «No somos tan distintos tú y yo, ¿verdad? Los dos estamos solos. Los dos hemos perdido lo que más queríamos. Pero quizá podamos ayudarnos». Se quedó allí, en el umbral de la puerta, con la mano apoyada en el perro y el corazón latiendo, como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. El tiempo pareció detenerse. La brisa fresca, el murmullo lejano de la ciudad despertando, el sonido de la respiración tranquila del animal, todo formaba un cuadro de serenidad inesperada. Ernesto, que había pasado meses deseando desaparecer, sintió de pronto que había algo por lo que valía la pena quedarse. Y ese algo estaba mirándolo con ojos oscuros y brillantes, lleno de cicatrices, pero también lleno de una nobleza indescriptible. Más tarde, cuando la tarde comenzó a caer, preparó sopa para sí mismo y, sin pensarlo, apartó un pedazo de carne para su nuevo compañero. No sabía si era lo correcto, pero en ese momento no importaba. Lo observó comer otra vez, y una sonrisa, pequeña pero sincera, se dibujó en su rostro. Esa sonrisa le recordó que aún era capaz de sentir, de dar, de conectar. El perro, satisfecho, se acomodó junto a la puerta y poco a poco se fue quedando dormido. Esa noche, Ernesto enfrentó un dilema inesperado. El perro se quedó en el umbral, sin atreverse a cruzar, como si respetara un límite invisible. El anciano abrió la puerta de par en par y dijo en voz baja: «Entra. Esta también puede ser tu casa». El animal lo miró, dudó unos segundos y finalmente dio unos pasos hacia adentro. Al cruzar el umbral, movió la cola con timidez, y ese gesto sencillo llenó de calidez todo el lugar. Por primera vez en meses, la casa no estuvo en silencio absoluto. Los pasos del perro sobre el piso, el sonido de su respiración al dormirse junto a la cama,
se convirtieron en compañía. Ernesto se acostó y cuando extendió la mano hacia el otro lado, no encontró a Clara. Pero esta vez no encontró vacío. Encontró el calor de un ser vivo que había decidido quedarse. Cerró los ojos y antes de dormirse, se permitió una reflexión que lo conmovió hasta lo más profundo. Quizás no estoy tan solo como pensaba. Quizás la vida aún tiene algo para mí. Y con esa idea, se quedó dormido, por primera vez en mucho tiempo, con una sonrisa en los labios. El amanecer tenía un matiz distinto. Ernesto se despertó, como siempre, antes de que el sol trepara por completo los edificios, pero esta vez no lo hizo con la resignación de otro día vacío. Algo en su pecho palpitaba distinto, como si hubiera un motivo, un pequeño destello de expectativa que lo empujaba a abrir los ojos. Y ahí estaba, ese perro, tendido al pie de la cama, acurrucado, respirando profundo, con un leve ronquido que llenaba el silencio. Ernesto lo observó unos segundos sin moverse, intentando comprender lo que sentía. Era una mezcla de ternura, sorpresa y una extraña sensación de alivio. Durante meses, el único sonido que lo acompañaba al despertar había sido el del tic-tac insistente del reloj en la mesita de noche, recordándole que el tiempo pasaba, aunque ya no tuviera a quien contárselo. Pero ahora, ese pequeño ronquido, esa respiración acompasada, era prueba de que no estaba solo. Y eso, aunque fuera mínimo, le daba fuerza. «Buenos días, amigo», dijo en voz baja. El perro abrió los ojos de inmediato y levantó la cabeza. Lo miró con atención, y en un segundo su cola comenzó a moverse, primero despacio, luego con un entusiasmo desbordante, golpeando contra la cama. Era un saludo sincero, alegre, que parecía gritar: «Me alegra que estés aquí». Ernesto no pudo evitar sonreír. No recordaba la última vez que alguien había mostrado tanta emoción por verlo despertar. Con esfuerzo, se incorporó, y el perro lo siguió al pasillo, como una sombra fiel. El anciano encendió la cafetera, y mientras el aroma del café inundaba la cocina, recordó a Clara. Ella siempre decía que los días empezaban mejor si había alguien con quien compartir la mesa. Ernesto miró el rostro expectante de su nuevo compañero, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió dispuesto a preparar no solo su desayuno, sino también el de alguien más. Rebuscó entre lo que tenía guardado y encontró un pedazo de pollo. Lo coció con paciencia, desmenuzándolo con cuidado para quitarle los huesos, y lo sirvió en un plato viejo que ya no usaba. El perro lo devoró con una gratitud que no necesitaba palabras. Cada bocado era acompañado de un movimiento de cola, de un brillo en la mirada, como si ese gesto de ser alimentado fuera el mayor regalo del mundo. Ernesto, con su taza en la mano, lo miraba fascinado. Se dio cuenta de que hasta el acto más simple, cortar carne, llenar un plato, ver comer a alguien más, podía devolverle un propósito. Terminada la comida, decidió algo impensado: salir a caminar. Desde que Clara había partido, apenas había cruzado la puerta para lo imprescindible. El mundo le resultaba vacío, demasiado ajeno. Pero ese día, el perro lo miraba con tanta insistencia que no pudo ignorar el llamado. Tomó su bastón, abrió la puerta, y los dos salieron juntos. El aire frío le golpeó el rostro, pero no lo incomodó. El perro caminaba a su lado, un poco torpe por su cojera, pero lleno de energía, olfateando cada rincón como si fuera la primera vez que veía el mundo. Ernesto se detuvo en seco cuando llegaron a la plaza. Durante meses, había evitado ese lugar porque le recordaba demasiado a Clara. Los bancos donde se sentaban a leer, los árboles bajo los que conversaban, el puesto de flores donde ella siempre elegía margaritas. Pero ahora,
El perro tiraba suavemente de él, insistiendo en avanzar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, cruzó la plaza. Cada paso era un recuerdo, pero también una revelación. El perro perseguía palomas, ladraba juguetón, metía el hocico entre los arbustos como un niño curioso. Esa vitalidad lo obligó a mirar la plaza de otra manera. Los mismos bancos, los mismos árboles, pero ya no como símbolos de pérdida, sino como escenarios de un presente compartido. Y fue allí donde ocurrió algo que lo conmovió aún más. Una niña, de no más de 6 años, se acercó y acarició al perro. «Qué bonito perrito, señor. ¿Cómo se llama?» Ernesto se quedó en silencio. No lo había pensado. El perro lo miró, como si también esperara su respuesta. Y entonces, casi sin pensarlo, dijo: «Se llama Amigo». La niña sonrió y siguió acariciándolo antes de correr hacia su madre. Ernesto repitió en voz baja, como probando el nombre: «Amigo». Y el perro, como si lo hubiera entendido, ladró una vez y agitó la cola con fuerza. En ese momento, Ernesto sintió que había sellado un pacto. Ese perro ya no era un callejero más, era suyo, era parte de su vida. De regreso a casa, Ernesto se sorprendió a sí mismo silbando suavemente una melodía. Al entrar, se sentó en su sillón favorito, y Amigo se tumbó a sus pies, apoyando la cabeza sobre su zapato. El anciano lo acarició lentamente, y con voz queda, empezó a hablarle. Le contó cómo había conocido a Clara en un baile del barrio, cómo se habían enamorado, cómo habían luchado juntos contra la pobreza, cómo habían criado a sus hijos. A mitad del relato, la voz se le quebró y las lágrimas brotaron, pero esta vez no fueron lágrimas solitarias. Amigo levantó la cabeza y la apoyó sobre sus rodillas, mirándolo con esos ojos grandes que decían sin palabras: «Estoy aquí». Las noches también cambiaron. Ernesto había pasado meses en una cama que parecía demasiado grande, demasiado fría, pero ahora, Amigo dormía cerca, y el sonido de su respiración era como un arrullo. Ya no había silencio absoluto, había compañía. A veces, al cerrar los ojos, Ernesto extendía la mano por inercia hacia el espacio vacío de Clara. Pero al encontrar la tibieza de Amigo, en lugar del vacío, sentía que la vida aún tenía algo para darle. Un día, mientras preparaba la cena, se sorprendió tarareando una canción que Clara solía cantar. Se detuvo en seco, con la cuchara en la mano, y quedó inmóvil. El perro lo miraba con la cola agitándose suavemente, como celebrando el regreso de esa melodía. Ernesto se rió entre lágrimas. No podía creerlo. Estaba volviendo a cantar, estaba volviendo a vivir, y así, poco a poco, los días comenzaron a tener sentido otra vez. No eran perfectos, ni borraban la ausencia de Clara, pero ya no eran oscuros, porque gracias a ese perro, Ernesto había descubierto algo que creía perdido, que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, y que a veces, esas oportunidades llegan disfrazadas de un ser herido, hambriento, pero lleno de lealtad y amor incondicional. Los días seguían su curso, pero ya no eran los mismos que antes. Ernesto había descubierto que la compañía de Amigo le daba fuerzas para enfrentar cada jornada, y el perro parecía entenderlo todo, anticipando sus movimientos, acompañando sus pasos con una fidelidad silenciosa pero absoluta. Sin embargo, la vida no iba a permitir que esa nueva felicidad llegara sin poner a prueba su vínculo. Porque a veces, las conexiones más profundas se fortalecen solo cuando la adversidad toca la puerta. Todo comenzó una mañana fría de otoño. Ernesto, como de costumbre, se levantó temprano y salió a caminar con Amigo. El barrio estaba envuelto en una ligera neblina, y los árboles, con sus hojas amarillas y rojizas,
Parecían susurrar recuerdos que él no sabía que aún guardaba. Amigo caminaba a su lado con paso firme, la cola levantada y las orejas alerta, como si presintiera algo. Ernesto, sumido en sus pensamientos, no le prestó demasiada atención. Fue en la esquina de la plaza donde ocurrió el primer encuentro que desafiaría su confianza. Un hombre mayor, con aspecto rudo y desaliñado, apareció de repente y empezó a gritarle al perro. «¡Ese no es tu lugar! ¡Vete de aquí!». Amigo, que normalmente era tranquilo y amigable, se erizó. Emitió un ladrido bajo y protector, pegándose al costado de Ernesto. El anciano no entendía bien la situación, pero sintió como un instinto de protección se despertaba en él. Se adelantó unos pasos, apoyándose firmemente en su bastón. «Cálmese», dijo Ernesto, intentando sonar firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Este perro es mío. No está haciendo daño a nadie». El hombre se acercó, gesticulando y con la voz cada vez más alta, y Ernesto sintió miedo. No miedo del hombre, sino del conflicto, de la posibilidad de que todo lo que había construido con Amigo se desmoronara. Pero el perro no retrocedió. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraban con confianza, como si le dijeran, «No me falles ahora». Esa mirada lo llenó de determinación. Se paró erguido, respiró hondo y respondió con calma, «Él no hace daño. Yo lo cuido. Y si no puede aceptarlo, entonces nos iremos a otro lugar». El hombre, sorprendido por la firmeza del anciano y la lealtad evidente del perro, retrocedió unos pasos y finalmente se marchó murmurando palabras que no tenían sentido para Ernesto. Amigo se acercó a él, apoyando la cabeza en su pierna, y Ernesto lo acarició con ternura. Sintió un alivio profundo, pero también una emoción nueva. Por primera vez, comprendió que la lealtad de un ser puede ser un ancla incluso en los momentos de miedo. Con el paso de los días, esa lealtad se volvió más evidente. Amigo parecía anticipar cada necesidad de Ernesto. Si el anciano tropezaba con el bastón, el perro se colocaba a su lado. Si alguien extraño se acercaba demasiado, Amigo se ponía entre ellos con una actitud protectora, pero sin agresión. Cada gesto de cuidado reforzaba el vínculo entre ambos, y cada día que pasaba, Ernesto se sentía menos solo, más capaz de enfrentar lo que antes le parecía imposible. Sin embargo, la verdadera prueba llegó semanas después. Una tarde lluviosa, mientras Ernesto regresaba de la plaza, escuchó un grito desgarrador proveniente de un callejón cercano. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, con Amigo a su lado, quien ladraba con urgencia. Allí encontraron a un joven que había sufrido un accidente con su bicicleta. Estaba atrapado bajo el manubrio, con el rostro ensangrentado y los pantalones rasgados. Ernesto, con dificultad, intentó levantar el peso, pero no podía solo. Fue entonces cuando Amigo actuó de manera sorprendente. Ladró fuertemente, corrió hacia la calle y llamó la atención de un transeúnte, guiándolo hacia ellos. El hombre se acercó y ayudó a levantar al joven. Ernesto, aún con el corazón acelerado, acarició a Amigo y murmuró, «Eres increíble. ¿Cómo haces todo esto?». El perro, con sus ojos llenos de vida y brillo, solo apoyó la cabeza en la pierna de Ernesto, como si le respondiera, «Siempre estaré contigo». Fue un momento que consolidó una verdad que el anciano empezaba a comprender. Amigo no solo llenaba su vida de compañía, también lo impulsaba a ser mejor, a actuar, a involucrarse de nuevo con el mundo que había abandonado. Pero no todo fueron victorias. En otra ocasión, mientras paseaban cerca del parque, un perro mucho más grande y agresivo se les cruzó en el camino. Amigo se puso delante de Ernesto, ladrando y mostrando los dientes. El anciano sintió miedo de que su compañero resultara herido,
y por un instante dudó. Pero recordó las semanas pasadas, los días de compañía y confianza, los paseos y las risas silenciosas compartidas, y entendió algo profundo. No podía permitir que nada lastimara a ese ser que le había devuelto la vida. Con voz firme, pero tranquila, comenzó a hablarle al otro perro, mientras Amigo se mantenía firme, protegido y valiente. Al final, el otro animal se marchó, y Ernesto abrazó a Amigo, comprendiendo que juntos podían enfrentar cualquier amenaza. Cada desafío que enfrentaban, cada pequeño peligro, reforzaba un lazo que ya era más fuerte que cualquier miedo o dolor pasado. Ernesto se dio cuenta de que la lealtad de Amigo no era solo protección física, era un recordatorio diario de que alguien lo necesitaba, de que podía amar y ser amado otra vez, y de que la vida todavía tenía razones para seguir. Y así, entre paseos, aprendizajes y pequeñas pruebas, la rutina de Ernesto se transformó. Ya no se levantaba para sobrevivir, sino para vivir. Cada mirada del perro, cada gesto de afecto, cada ladrido y cada movimiento inesperado le enseñaban que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la lealtad pueden ser faros que guían de vuelta al camino. Con el paso de los meses, la rutina de Ernesto ya no era solo un refugio, se había convertido en un ritual de vida compartida. Cada mañana, al abrir los ojos, encontraba a Amigo esperándolo, y cada noche, al cerrar los párpados, sentía la seguridad de no estar solo. Pero lo más sorprendente era cómo ese perro callejero estaba logrando algo que ningún humano había conseguido desde la partida de Clara: devolverle esperanza. Una tarde, mientras paseaban por el barrio, Ernesto se detuvo frente a una vieja tienda de flores. Los mismos aromas que alguna vez había compartido con su esposa lo invadieron, y por un instante, la nostalgia lo paralizó. Amigo, sin embargo, parecía saber exactamente lo que necesitaba. Se sentó a su lado, apoyando su cabeza en la pierna de Ernesto, y permaneció allí en silencio. El anciano suspiró profundo y recordó cómo Clara elegía siempre margaritas para la mesa del comedor. Cada recuerdo, aunque doloroso, venía acompañado de la calidez del presente. La respiración tranquila del perro, su cuerpo tibio y cercano, como un puente entre el pasado y la vida que aún podía construir. A partir de ese día, Ernesto comenzó a salir más, no solo para pasear, sino para interactuar con el mundo que había evitado. Descubrió que Amigo atraía a las personas de manera sorprendente. Vecinos que antes pasaban sin mirarlo, ahora se detenían para acariciar al perro, preguntaban por él, compartían sonrisas y palabras amables. Ernesto se dio cuenta de que la presencia de su compañero no solo le daba alegría a él, sino que abría puertas que la soledad había cerrado hace tiempo. Una tarde en la plaza, mientras Amigo corría detrás de una pelota que Ernesto le lanzaba, un grupo de niños se acercó, tímidos al principio, y comenzó a jugar con él. Entre risas y ladridos, el anciano se sorprendió a sí mismo riendo también, un sonido que hacía meses no escuchaba salir de su boca. Cada carcajada era un recordatorio de que podía volver a sentir, a disfrutar, a conectar. Amigo no solo lo acompañaba, le enseñaba a vivir otra vez. Esa misma semana, Ernesto decidió volver a la biblioteca del barrio, un lugar que hacía años había dejado de visitar. Clara lo había llevado allí muchas veces, y él recordaba con cariño las tardes de lectura compartida. Entró con Amigo a su lado y, aunque al principio fue difícil adaptarse, pronto se dio cuenta de que el perro calmaba su ansiedad. Los bibliotecarios, al ver la relación tan especial, sonrieron y lo invitaron a sentarse.
Mientras hojeaba los libros, sintió un calor que no provenía del sol, sino de la certeza de que estaba reconstruyendo un puente entre el pasado y el presente. Pero no todo era fácil. Ernesto aún llevaba consigo la sombra de la pérdida y la ausencia de sus hijos. Cada mensaje no respondido, cada llamada que no llegaba, se sentía como un recordatorio de que la vida no siempre es justa. Sin embargo, amigo estaba allí, recordándole con su mirada que, aunque el mundo podía fallarle, siempre habría alguien dispuesto a ofrecer lealtad y amor incondicional. Cada vez que el anciano se sentía tentado a recluirse, a ceder a la tristeza, amigo lo sacudía con suavidad, lo empujaba a caminar, a mirar adelante, a levantarse incluso cuando el dolor parecía insuperable. Un día, mientras paseaban por la ribera del río, Ernesto se sentó en un banco, observando el agua que reflejaba el cielo nublado. Amigo se recostó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. El anciano comenzó a hablarle, como lo había hecho muchas noches anteriores, pero esta vez no se limitó a contar historias del pasado. Le habló de sus miedos, de los momentos en que aún dudaba de sí mismo, de los silencios que lo habían acompañado. Y amigo lo escuchaba en silencio, sin juzgar, con la paciencia infinita que solo un ser verdaderamente leal puede ofrecer. Ese instante fue revelador. Ernesto comprendió que no estaba solo porque alguien lo acompañara físicamente, sino porque la presencia de amigo le permitía abrir su corazón, enfrentar sus emociones y encontrar sentido en los recuerdos. Cada caricia del perro, cada mirada, cada ladrido suave era un recordatorio de que todavía podía sentir, todavía podía amar, todavía podía vivir. Con el tiempo, Ernesto comenzó a compartir pequeñas acciones de bondad que antes le habrían resultado imposibles. Alimentaba a gatos callejeros, ofrecía ayuda a vecinos mayores, y cada gesto, por mínimo que fuera, lo llenaba de una satisfacción que nunca había imaginado. Amigo estaba siempre a su lado, a veces correteando entre los arbustos, a veces recostado junto a él, pero siempre presente, siempre recordándole que la vida, aunque dolorosa, también estaba llena de oportunidades para la alegría y la conexión. Y así, paso a paso, ladrido a ladrido, día tras día, Ernesto comprendió la lección más profunda de su existencia: que la verdadera luz no viene solo de los recuerdos felices, ni de las personas que perdemos, sino de aquellos seres que llegan inesperadamente y nos muestran que aún hay razones para levantarse, para confiar, para seguir caminando. Amigo no solo había salvado su vida, había enseñado a Ernesto a salvarse a sí mismo, a reconstruir un mundo que creía perdido, a recuperar la esperanza que tanto anhelaba. Esa noche, mientras el anciano y su perro dormían uno junto al otro, Ernesto sonrió en silencio, una sonrisa plena, cargada de gratitud y amor. Sabía que aún quedaban desafíos, que la vida no sería siempre fácil, pero también sabía que ya no enfrentaría nada solo. Amigo había llegado para quedarse, y con él, la promesa de que los días podían volver a brillar, incluso después de la tormenta más larga. La luz de la mañana entraba con fuerza por las ventanas de la casa, iluminando cada rincón que antes parecía sombrío. Ernesto se levantó despacio, pero esta vez no con la pesadez de los años ni la resignación de la pérdida. Había algo distinto en él, una serenidad que brotaba de la rutina compartida con amigo, del vínculo profundo que los había unido y de la certeza de que, incluso en la vejez, la vida podía sorprender. El perro, como siempre, estaba esperándolo. Sus ojos brillaban con energía y cariño. Su cola se movía de un lado a otro con entusiasmo,
anunciando un día más de aventuras compartidas. Ernesto se agachó, lo acarició con ternura y susurró: «Hoy vamos a hacer algo diferente, amigo». No era solo una frase, era un compromiso, porque los días de soledad habían quedado atrás. Los paseos por el barrio, los encuentros con vecinos, los juegos en la plaza y las conversaciones silenciosas al caer la tarde habían construido un nuevo capítulo en su vida. Amigo había enseñado algo invaluable, que la compañía incondicional puede curar heridas que parecían imposibles de cerrar. Esa mañana, mientras caminaban por el parque, Ernesto se encontró con varios vecinos. Algunos recordaban cómo solía encerrarse en su casa, evitando a todos. Ahora lo veían diferente, caminando erguido, sonriente, con un brillo renovado en los ojos. La transformación era evidente y al observarlo, Ernesto se dio cuenta de que había recuperado algo que creía perdido para siempre: la capacidad de inspirar a otros con su ejemplo. Al llegar a un banco frente al lago, se sentó y dejó que Amigo se recostara a su lado. Miró el reflejo del sol en el agua y respiró hondo. Por primera vez, no sentía miedo de lo que había perdido ni de lo que podía faltar. Cada momento, cada respiración, era un regalo. Se permitió recordar a Clara sin dolor, revivir los buenos tiempos sin lágrimas de tristeza y sentir gratitud por todo lo que aún tenía: la vida, la esperanza y la lealtad de un amigo fiel. De repente, un niño se acercó con una pelota y Amigo corrió hacia él. Ernesto sonrió, observando la interacción, y comprendió que su vida ya no estaba limitada por la soledad. Su mundo se había expandido gracias a la presencia de Amigo, quien lo había impulsado a reconectar con las personas, con la alegría y, sobre todo, consigo mismo. Por la tarde, en la tranquilidad de la casa, Ernesto se sentó frente a la ventana, acariciando el lomo del perro. Le habló con voz suave, como si le contara todos sus secretos y miedos. «Tú llegaste cuando más te necesitaba, amigo. Me enseñaste que todavía hay razones para levantarse, para amar, para vivir, y no solo por mí, sino también por todos los que aún creen que la vida no puede cambiar». Amigo apoyó la cabeza en su regazo, como si entendiera cada palabra. Esa conexión silenciosa era más poderosa que cualquier discurso, más profunda que cualquier promesa. Era un pacto de vida y esperanza. Esa noche, mientras la casa se llenaba de una calma reconfortante, Ernesto comprendió que había aprendido la lección más valiosa: que los lazos de amor y lealtad pueden aparecer de las formas más inesperadas, y que incluso un corazón roto puede volver a latir con fuerza cuando alguien lo acompaña sin pedir nada a cambio. Mirando a Amigo dormido a su lado, Ernesto pensó en aquellos que, al igual que él, enfrentan la soledad y la desesperanza. Y en un instante de claridad, supo que su historia podía ser un faro para otros, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para encontrar compañía, para reconstruir la vida y para abrir el corazón de nuevo. Con un suspiro profundo y lleno de gratitud, se levantó, caminó hacia la puerta y salió al jardín con Amigo. Observó el cielo estrellado, respiró hondo y dijo en voz alta: «No solo para él, sino para todos los que alguna vez sintieron que la vida había perdido sentido. Si estás solo, si sientes que nadie te espera, mira a tu alrededor. La ayuda, el cariño y la esperanza pueden llegar en cualquier forma, incluso en la de un amigo peludo que solo necesita que lo cuides. Ábrele tu corazón. La vida siempre puede sorprenderte». El perro ladró suavemente, moviendo la cola, y Ernesto comprendió que juntos habían encontrado algo mucho más grande que la compañía. Habían encontrado la fuerza para renacer, la certeza de que cada día
es una oportunidad para volver a empezar, y la belleza de dar y recibir amor sin condiciones. Y así, bajo el cielo estrellado, con la brisa acariciando sus rostros, Ernesto y amigo caminaron juntos hacia un futuro lleno de luz, dejando atrás la soledad, el dolor y la oscuridad, recordando a todos que a veces la vida nos entrega un ángel disfrazado de perro para enseñarnos a vivir otra vez.